Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Adultos Funcionales. Sureño. Sureños, ¿cómo están? Grabando desde Pucón muchísimo tiempo después del último capítulo, con muchos temas pendientes. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Más o menos nomás. Más o menos, pucha, más o menos, yo te veo bien acá, con Sí, harto esfuerzo. si la vida pudiera seguir así, Mire, estaría bien. acá tenemos un auspiciador local, un cráter que nos auspició cobrándonos 3 lucas por esto. Sí, igual está bien. Sí, está buena, está buena, está buena. Así que si alguien sabe y quiere auspiciar el podcast, servicio de cráter. Oye, Andrea, ¿qué tal? Tanto tiempo, hemos pasado muchas cosas en los últimos 2 meses, abril y mayo. Tenemos un nutrido prontuario, es decir, una nutrida agenda. Sí, muchos eventos que quedaron en el camino y no alcanzamos a comentar con la inmediatez que requieren estos tiempos, pero Sí, creemos que todavía tú, hay cosas que rescatar para reflexionar más en profundidad. tú has estado en presentaciones múltiples de libros, llevas un éxito de venta, solo quedan 6 copias de tu libro en Mercado Libre, en Pe- librería. Y muchas gracias a los que nos envían fotos del libro en distintas librerías o que lo compraron también. Así que no han llegado, así que buena cosa. Oye, Muchas Andrea, gracias. yo no sé si tú quieres partir por el ámbito nacional o internacional. Eh, Ambos tienen muchísima cantidad de información y que obviamente tenemos opinión respecto a ella. Eh, Coméntanos. Yo creo que vamos a lo grande, a lo XXL y después pasamos a nuestras vicisitudes en carreras locales y el análisis. Ya, pues, pero vamos a hacer un resumen. Bueno, hoy día queremos hablar, y como la Andrea lo acaba de anunciar, de Cocodona. Y yo le decía a la Andrea, creo que es la segunda carrera más importante de Estados Unidos después de Western States. Eh, Sí, yo creo que es mediáticamente, pero no sé si vaya a ser algo que perdure tanto en el tiempo. bueno, como sea, las modas son las modas. Yo creo que actualmente tuvo más de 1 millón de visualizaciones, más que Segama, increíble. Bueno, Eh, Segama no tuvo una transmisión no, propiamente tal. claro, y JC trató de arreglarlo publicando un link como de esos árabes que uno cree que son virus y quedamos sin poder ver, po. Oye, y tenemos 12 Cocodona, el triunfo entre King, la furia, el tratar de funarse de Pupi en Ah, relación estuvo entre King, gracioso. los looks de la carrera, o sea, los colores pasteles están muy de A moda. colores sobrios más que Sí. pasteles. Hay esta marca que le gusta al hombre de tus desafíos en Norda, fue la gran ganadora también. Después, después la colaboración de Satisfy con Adidas y el ridículo que hicieron. Tenemos temas también de Segama, obviamente, acá recién de pasar. Y tenemos ahí a Kilian y se ve viejo, esa es la verdad. Y no lo ocupamos, 3 hijos, es duro. También tenemos a Toby Alexanderson, que cumplió las expectativas y marca una gran diferencia. Y hay cuestionamientos, yo diría, de mala leche en torno a su a insinuar testosterona. Después tenemos las carreras a nivel internacional. Yo agregaría lo último a nivel internacional la entrevista que le realizaste a Moisés Jiménez, muy interesante porque es un atleta que vivió en Chile, está en Estados Unidos y que marque un camino a lo que podrían ser otros atletas chilenos que quieran expandir su carrera a nivel internacional y lograr auspicios que permitan mantenerse económicamente. Y por último tenemos los temas nacionales, no menos importantes, con nosotros grabamos antes el Maratón de Santiago, terminó siendo un fiasco, una pésima carrera, pero también acorde a lo que estábamos viviendo en la vida y no poder exigirle más al cuerpo. También tenemos la semana pasada la carrera Parque Met, que lleva ya varias ediciones y permite comparar y que da dinero para los que rompan el récord Y para los ganadores también. y para los ganadores. Así que, y que es una gran instancia, porque encuentro que es una carrera que está muy fácil de acceso para los que son centeguinos, Económica. económica y entretenida. Una carrera bien entretenida, que tiene su planos, la subida al carbón, ir a la Virgen del San Cristóbal. Es bien entretenida la carrera. Es dolorosa porque hay que correr rápido. Tenemos la entrevista que le realizaron a Pato Bob, los amigos de la hora del trail. Pato Bob, un personaje nuevo en el trail, de 3 años, 2 años, 1 año.
y que desde la arena política se ha transformado en un gran corredor. Po. Y ahí no, bueno, con todo el detalle de su preparación, yo encontré que hay un gran esfuerzo detrás. La Andrea no está tan de acuerdo. No, yo sé que hay un gran esfuerzo detrás, solo que su esfuerzo no es el único. Y yo creo que él mismo, no me escuché toda la entrevista, pero que él mismo da cuenta de eso, de que hay gente que lo apoya de su familia para que pueda lograr esos entrenamientos. Sí, po, sí, exacto. Nosotros acá estamos con la Sofi, Y no bueno, logramos que los abuelos nos apañen. y siempre son las mujeres las que tienen que flexibilizar el trabajo, empobrecerse y todas esas vainas. Todas esas vainas, pero Y también aquí estamos. en el caso de la Andrea es la que ha mantenido un rendimiento más alto dentro del equipo. Eh, Relativamente, o sea, en percentiles. Mi rendimiento ha sido más malo que el tuyo. sí, pero duró unos años y ya se siente el desgaste. Tú acabas de ganar Iba con el vuelito de los 30 años, pero ya, acabas de ganar el verano la carrera de la visión en su versión de 100 millas. sí, pero una carrera de nicho, ¿no? No, No, a cuenta del rendimiento real. yo creo que el rendimiento real de la XL todavía está en las más cortas, te está costando. Las Sí, chicas están corriendo rápido. Les falta todavía velocidad, pero están corriendo rápido. Oye, yo no estoy tan atacada con mi tiempo en los 10K en parque, No, sí, pero pues vivo sí el desnivel. me siento muy mal físicamente, que creo que llegó el momento de ir Al a hacer medio. los exámenes correspondientes. Sí, por eso nosotros somos muy malos para los exámenes. Andrea, vamos con los temas. Entonces, tú eres partido a lo grande, vamos con Cocodona 250, esta carrera que tú hace varios años has querido ir, que sabes que es una inscripción cara, que implica un sacrificio familiar de varios millones de pesos, que hay que postular, la postulación tiene postulaciones récord. Coméntanos tus sensaciones respecto a esta carrera que sí tuvo streaming durante todos los días y eso fue muy agradable. Sí, viendo que el fenómeno de las 200 millas existe desde hace unos años, es interesante ver cómo rápidamente se logró popularizar de la mano de Yamil, que es el fundador de Arabaipa y que eh, creó Cocodona cuando en Estados Unidos ya existía una serie de 3 carreras de 200 millas, pero que siempre había permanecido como al margen de la escena principal. Y Cocodona de alguna manera se vuelve mainstream con esto de la transmisión en vivo, que ahí Arabaipa siempre ha sido pionero en televisar sus eventos. Entonces, en ese sentido hay experiencia ahí detrás y creo que le han puesto mucha plata también a la transmisión, que vimos que no era tan barata en algunos No, análisis. no dijeron que. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito y también que una vez que se suman algunos corredores rápido, se empieza a hacer la fama de que es más competitiva y eso genera interés. Y creo que año a año se han ido sumando más corredores para generar una densidad del Partiendo con la misma grupo Courtney, pro. lleva 2 años. Ah, pero Courtney también había ido a Tajo, a Moab hace el 2017. Sí. Entonces se dio un fenómeno parecido a este, donde ella fue a los podcasts de ultraderecha, que son sus amigos, salió en los diarios, digamos, tradicionales, también rompiendo, o sea, ganándole a todos los hombres en la carrera. ¿Y por qué crees esta carrera? Creo que tiene 3 o 4 ediciones, tiene pocas. ¿Por qué ha surgido tanto? Siempre te digo, oye, no me gusta la ruta, la miro en la tele y la encuentro fea. ¿Qué pasa ahí? Mira, la ruta tiene de todo, no es fea, si nosotros fuimos a hacer unos tramos, hay tramos de más montaña, de más Yo bosque. diría que el sur de Chile es más bonito. Es otra onda, tiene finalmente un tono más desértico, es gran parte del Arizona Trail. Yo creo que también tiene esa onda de que sea algo ultra largo y la idea de que sea en condiciones desérticas es como que le suma dificultad. Algo que es más bien en el imaginario, porque a veces hemos visto que la carrera tiene lluvia, barro y puede ser muy cambiante en Y ese mucho sentido. frío, sí. Pero también 400 kilómetros la carrera, ¿cierto? Son son, 250 millas, sí, sí, 400. Y tiene 12.000 de desnivel. O sea, 3.000 de desnivel cada 100 kilómetros.
sea, relativamente horrible para los estándares del Y endurance chileno, que es más concentrada la pendiente. sí, mucho más concentrado. Oye, Andrea, ¿y qué opináis de Entrequín? Porque ahí por ahí el tío de República andaba preguntando que no te habías pronunciado respecto al triunfo de Entrequín sobre todos los hombres. Yo no la conocía y es extremadamente rubia, nórdica y, y no pareciera, o sea, a simple vista, esto siempre es prejuicioso, no pareciera una atleta tan fuerte y y resultó muy muy fuerte. Yo la escuché en los podcasts, tiene una estrategia súper clara, muy determinada, perdón, determinada. em, y creo que es su tercera versión y ella tenía confianza en poder hacer estos tiempos. Quizás no 55 horas que fueron 54, creo que fue 55. Ten- Pensaba creo que hacer 58 y se le fueron dando las cosas y tuvo una carrera, por decirlo así, casi perfecta. Sí, yo creo que psicológicamente es interesante analizar las dificultades que ella ha tenido para ser reconocida. Entonces, venía muy tratando de combatir ese desdén que había en ciertos medios respecto a que ella era una especialista de 200 millas, pero que no era necesariamente rápida. La vimos también en Yanti, que fue y salió Qué, tercera qué como un ra- mes antes de Cocodona, entonces le sirvió como entrenamiento, pero además le permitió mostrar que no era solo una especialista de 200 millas, ella tampoco había sido auspiciada después de ganar. eh, La misma jugadora. Cocodona, pero no sé, creo que fue después de la segunda vez que recién recibe su primer auspicio grande. Entonces, también estaba, y es interesante escuchar esos podcasts de más atrás, de cuando todavía no tenía ese éxito, o de cuando por fin logra el auspicio de Norda, más que los podcasts post carrera que yo encontré, me los escuché casi todos, pero eran bastante parecidos. Parecido, Era sí. muy interesante su mindset de decir, ¿por qué no puedo ser yo? Y en el fondo continuaba esa línea, pero creo que hay mucha más riqueza en ir más atrás y en esos momentos en que ella sigue adelante a pesar de no lograrlo y de no ser suficientemente reconocida. Entonces creo que de ahí surge también esta fuerza, esta determinación de, ya, como mírenme, yo sí lo puedo lograr a pesar de que no me lo han reconocido lo suficiente. Yo te decía que veía en ella y en Cunningham también, y en general la atleta gringa, una determinación que pareciera obviar la diferencia de género y la siempre discriminación que se le efectúa a las mujeres. Como que ellas no tienen integrado ese chip, y yo te decía, quizás eso viene porque hacen deporte desde siempre y porque en Estados Unidos es más o menos indiferente si uno es hombre o mujer para hacer deporte. Y también te lo veo con el ejemplo del fútbol norteamericano, que es muy fuerte, donde pareciera que no hay diferencia relevante de género. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo discrepo en el sentido de que sí, puede que Yo decía en la ellas te postura, puedan tener ese en el discurso, carácter, pero en la forma. Rachel Entrekin es kinesióloga, physical therapist con un doctorado. O sea, estamos hablando de alguien con un inmenso privilegio, que no es lo mismo que tener un doctorado en Y Curly que Chile, estudió, profe de historia, ¿no? profe de De ciencias. ciencia. Ya. Entonces ya, tanto. Eh, entonces también tienen un cierto respaldo, un posicionamiento que no es el de cualquier mujer en Estados Unidos. Ya, o sea, no es la negra o la latina trabajando en Estados Exacto. Unidos. Ya. Entonces, creo que, claro, pueden de alguna manera En Chile no pasa mirar lo mismo. ciertas diferencias estructurales. En Chile no pasa lo mismo con las niñas que juegan hockey Sí, o ahí está, con... por ejemplo, Martina Bail, Claro, que ella se le podría ha ser neutro. criticado por ese tipo de discurso, que no ve otras cosas. Y eso no quiere decir que ella no se esfuerce infinito por lograr sus marcas, no, no se trata de eso. Pero sí que se dejan de ver ciertos Ella aspectos tiene un capítulo que bueno, afectan a la mujer un específicamente. capítulo bueno de este programa donde van a las casas. ¿Cómo se llama? El de la comida. Te voy a cambiar la Sí, cerveza por el mío. ¿cómo se llama ese programa? Para que vean ese capítulo. Así como de una revista. No, cuando van a las casas a comer. Eh, Ah.
Sí, sí, Es de la Chile, Divina la Comedia. Divina Comida, sí. Yes. Para que lo vean por ahí. Y es bueno el capítulo, ahí uno ve más o menos en qué rango, de qué estamos hablando. Porque Otro level. si no, tiene harta plata, esa es la verdad, tiene puta, una buena casa, una buena cocina, una buena formación. Eh, también es muy decir que le guste Taylor Swift. Yo creo que Taylor Swift, el que le gusta Taylor Swift, yo diría que casi siempre a veces uno, una cuestión como muy difícil, pero uno puede pronosticar de ahí para adelante. O es gente que estuvo en Estados Unidos, que vivía en Estados Unidos. Mira, te lo puedo decir con bastante conocimiento de causa de las personas que conozco. Así como te decía que no me gustan los tauros el otro día. O sea, no es que no me guste, no me llevo bien con los tauros. Es una cuestión. eh, Pero en este podcast somos pro ciencia y estas declaraciones de Emilio son sí, de nivel superficial. de nivel No superficial. creemos en la astrología. No que, bueno, la Pero mismísima. Capricornio es el mejor signo, La, estamos todos de acuerdo. yo no puedo decir porque Escorpión tiene mala fama, pero No, yo ya diría hemos que hecho el análisis de que un 90% de las corredoras de ultra en Chile son Capricornio, así sí, que puede haber entra cierta Saca, la correlación. Mustanga, tú, eh, también la Lore Viajera. No, hay varias mujeres, increíble. Así que Pero no parece que algo creemos. tiene el signo. Oye, y entonces tú estás de acuerdo. ¿Y qué te pasa? Bueno, más o menos me queda claro. Entonces tú dices que el triunfo está bien. ¿Y qué te pasó con tú criticaste mucho a Pupi? En la Es que fue, interna la Andrea me mandaba cada pantallazo de Pupi. que fue chistoso, porque Salió trasquilado. sí. Y para tratar de arreglarla, resubió un podcast del 8M para decir que él estaba con las mujeres después de declarar que felicitaba a Rachel Entrekin por ganar Cocodona, pero que él no le gustaban las 200 millas, no sabía qué eran y no las calificaba exactamente de trail running. Entonces, denostando este logro de Rachel. Y después trató de arreglarlo con una serie de historias que borró Y le inmediatamente. sacaron pantallazo. Eran como 20 historias tratando de aclarar a qué se refería y que había que debatir acerca de cuáles eran los límites del trail running, que súper bien, sí podría ser un debate válido, pero no era el momento. Bien, eso pasa Pero cuando uno se mete donde no tiene que meterse. Po. mira, sí, yo creo Si está lesionado, que ¿para qué anda? la voz de los hombres es bienvenida en todos los debates, incluyendo los feministas, pero eh, tiene que ser un poco más sabio conociendo las redes sociales. Lo bueno de Pupi sí es que es bastante honesto y en ese sentido eh, hace un aporte cuando critica que se van perdiendo los valores del trail, pero luego caen las mismas conductas y todos somos, Pero no sé el digamos, siglo. Po. Es que es difícil todos salirse. caemos en eso Todos igual. todos terminamos con la selfie en la cumbre, ¿sabes? O en cuestiones que quizás no son las más. Mira, escuché el ruido de personas, aquí estamos, en verdad, realmente solo. Eh, lo único que se escucha los pájaros y sería, o sea, pasa un vecino como cada 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, no puede ser, va, Mm. solo tenemos un vecino actualmente. Es que no vinieron todos. Y nos vinieron todos en el fin de los que nos pudimos escapar haciendo malabares para poder trabajar, hacer teletrabajo. Logramos, pero es bonito venir al sur. Ahí me motiva la vida más que el trail. Oye, y yo te... Bueno, me- pronosticando el futuro de las 200 millas, yo creo que, claro, si uno hace una línea continua de cómo ha agarrado fuerza Cocodona, podríamos decir que esto va a seguir creciendo, pero a Yo creo que todo, no. Yo creo que es una carrera en particular que ha tenido, que es como western, que son hitos en el calendario estadounidense y no necesariamente implica que haya una tendencia a 200 millas. De hecho, bueno, eso fue ahí por el resto del montar mundo. un 200 millas para un organizador es poco rentable, eh, entonces, y los precios para los corredores van a partir en los $2.000, que claro, tal vez para un Son dos gringo no es palos, po. tanto, pero para nosotros Bueno, sí. para nosotros sí, pues, da 2 palos, tendría que ser la carrera del año y aún así va a salir caro porque hay que viajar de Chile, montar un campamento y llevar a gente para que te bañe, o sea, ir solo es bien suicida.
Bueno, y si Eh, analizamos el fenómeno en Europa, claro, el Tour el ya Tour de lleva France. como 20 años, Sí, más o menos. sí, tiene hartas inscripciones, pero también es la carrera que hay, no hay Sea, de hay tanto otras parecidas, pero que no pero son tan famosas, en pero Suiza, no es algo que agarre Swiss tanta Peaks, fuerza. en Gran Bretaña. No, yo creo que no. Por eso digo, para mí la segunda carrera de Estados Unidos, pero con sus particularidades. Una carrera de 250 millas, que no es tan técnica, que es un clima bastante, por decirlo así, agradable. ¿No? O sea, hay calor, pero no te vaya a morir de frío. Y, y es de nicho. Pero sí, yo creo que tiene más importancia que lo que está teniendo Hard Rock, por ejemplo, que creo que viene a la baja. Eh, sí, pero Hard Rock es Hard Rock y si bien no tiene el nivel de espectadores de ese gama, porque además el pueblo no da para albergarlos, tiene una mística Sí. muy, Es muy como interesante, Putaendo en Chile. algo así. O Putaendo que, claro, no es la carrera con más plata, ni la con mayor Pero comodidad, más técnica todavía y más cruel. no es la carrera más técnica y es probablemente una carrera que se podría hacer en cualquier otra parte de la Quinta y la región metropolitana, pero tiene su lugar ganado en la historia. El Y cariño. No algo sé más si te iba a quería hablar de los decir. looks de muy hipster, Ah, los norteamericanos en torno a esto. bueno, eso es lo otro que quería agregar, que Cocodona, si bien, claro, no, tal vez las 200 millas no se van a convertir en un fenómeno mucho mayor, sí lo que pasa en Cocodona alimenta y puede hacer crecer el trail en general, por lo menos a nivel de imagen, como dices tú, que los looks que se ven en Cocodona marcan Y tendencia. después aparecen todos los teams de acá, los chilenos. Sí, todos los social runs ahora con bandanas, poleras con hoyos. Sí, y muchos Satisfy, ya los que pueden importar se traen Norda, esta, ¿cómo se llama la otra marca que es de ese? No me acuerdo. Pero todo muy Eh, caro. y no, y con colores, no, hay toda una estética muy cuidada en los looks de la gente que va. Yo de ahí parecía un desfile de moda la partida de Cocodona. Sí, además Precision, que es la marca de nutrición que auspicia Entre King, hizo su edición especial de unas poleras con las cosas que a ella le gustan, Con lo de los como los gatitos, torritos. los perritos. Entonces, y la lanzaron a la venta. Así que son parte de los fenómenos que se están dando de la mano del correr y que es, es interesante analizarlo ahora en Substack, que ahora están todos pagados, sí, pero antes podíamos leer lo que se opinaba al respecto y bueno, algo chistoso que ocurrió en las últimas 2 semanas fue que Satisfy hizo una colaboración con Adidas, que fue cuestionada porque Adidas es una marca más grande, entonces decían que de alguna manera iba contra los valores contraculturales que quiere mostrar Satisfy, que serían también los del trail running en Bueno, general. sí, exacto. Y Y bueno, asoció todo lo que es el trail con esta estética punk, hardcore, skater, es pero difícil pensar que que Adidas vaya a lavar su imagen en torno a eso. Y yo creo o sea, que yo creo que sale más ganando Satisfy, aunque también se desprestigia Satisfy. Satisfy se desprestigia frente a sus fans. Y sí, Adidas, pero sus fans nunca han sido realmente hardcore, entonces al final a sus fans les sigue gustando que, y bueno, y que sean Salomon, poseros. Salomon también tiene una colaboración ahora con la marca de bicicleta, de ropa de bicicleta de lujo, Pat Normal, que va a llegar a Chile estos días. Probablemente vaya a ver si me gusta algo. Puta, pagando sobreprecio, pero me gusta. O sea, tampoco uno no va a negar que alguna ropa te guste, aunque uno le puede gustar después si te veis bien es otra cosa. Y ahí es donde topamos y que aguardaba entrenar en la trotadora. Sí, hay varias Eh, tricotas que, claro, me cierran, pero veía que se vean claro, cierran y... Oye, ojo que también pasa con la gente muy flaca, ¿ah? Que también las cosas estas más pro no se le te ha hecho para un físico como con gimnasia incluye, no tan delgado. Oye, yo no sé si quieres hablar de Segama también, bueno, para ir cerrando el tema de Cocodona, a mí me gusta el ámbito de Cocodona, fuera de eso, me gustó la transmisión,
Me gusta también la Western, lo que está pasando, las dos carreras de Estados Unidos que sigo. Yo creo que las demás no me importan. Y Hard Rock también, pero cuesta más seguirlo. Algún día te voy a llevar a URA, Yo creo que todo. así que UTV me pasa lo mismo. pero UTV voy a es bacán lo la mejor. semana que dura, pero está demasiado comercializado. Encuentro que está demasiado difícil llegar. eh, y lo siento lejano, lejano. No me gusta el formato que hicieron de carrera a nivel mundial. Sí, así Eh, que vamos a ir al Thor por el otro lado. no, a ese sí que sería bacán. Para esa mismo bolo y entreno como pato a las 4 de la mañana. Pero, pero para ir a correr puta no me voy a levantar temprano. Con todo respeto al tío de latitud. Ahora tengo torrencial el otro vez, las 100 kilómetros. Y para eso sí quiero entrenar, quiero que me vaya bien. Porque es una carrera que no me gusta, entonces, puta, quiero Pero yo hacerlo creo bien. Es una carrera que me que favorece te porque favorece. el frío como que me hace bien para trotar y no cansarme. El calor Y me mata. tú corrías relativamente rápido en plano, Sí, todavía sigo siendo más o menos rápido, hasta el maratón. pero cacha, va a ir Pato Bob, va a ir Luis Valle, el potro, el siberiano, va a estar muy, muy difícil. Todos los Terians. Todos los, sí, todos los tenis. Pero Pato Bob, que es Bob Esponja. ¿Ese qué es? Pero es un pato, po. Es un pato, ¿verdad? Un pato Bob, pero un pato. Y, y Luis Valle, el King, no es ningún animal, po. No, el King es El un King, león, pues, el rey de la selva. el rey de la selva. Sí, yo le diría un chita, man. El rey león. Es muy delgado, un chita. Y nos falta la Oye, liebre, pues, Marlene Flores. pues sí, tenemos Volverá. que ver si vuelve. Mujeres para Carla Fuenzalía. ¿Quién más va? De 100 kilómetros de chilena. No sé si irá Laura Gordiola, Sí, que pero yo creo chileno, chileno, ya, chileno. pero ya es chilena. Y el año pasado fue Tamara Ay, la, Relis, la otra argentina la Jean también Liberal. Y puede llegar. yo creo que tenéis que ir. Inscríbete y dejaba la socio en Santiago y le damos caña hasta el infinito. No, porque al precio que está, Está bien, necesito 3 meses más de entreno para que valga la pena pero habla con la organización, pues. Que te haga una rebaja como le di para ayer. los ex seleccionados, ya que Sí, están pues, invitando a los seleccionados actuales. sí, pues. Eso, yo encuentro. Ya así que queda abierta la invitación para la Andrea. Te autoinvito. Nunca han invitado a nada. Sí, te invitaron, te invitadas Sí, a me Vulcano. invitaron a la del Parque Tricahue, que no pude ir, pero Sí, el otro año. pero para el otro año vamos, sí. Hemos estado ahí, es un bonito parque en la región de El Maule. Oye, Oye, pero en la línea de, ay, de Entrequín, Toe hizo lo suyo en Segama, que sí, bajó po, el récord de las Zoe mujeres Alexanderson, la sueca prodigio, quizá del mundo de la orientación. la mejor corredora que hemos visto el último, a nivel Brutus de talento. Yo recuerdo a ella, recuerdo a la Katie Chai, pero Katie Chai se coció a fuego lento, diría yo, o sea, le tomó más años. Y tendría la Nienke Brinkman, que también no está medio También se afuera. lesionó. Pero ahora todo Alexanderson es la figura central. La fichó Salomon, pero no se puso short, sigue con la calza. Y con ese look como medio de niña rebelde, como que de no a la moda. Eh, Y bueno, segunda y tercera, Malenosa y Sara Alonso, que es interesante ver cómo se sostienen en el tiempo. Si bien yo creo que ambas han tenido sus momentos de alto y bajo. lesiones y estar fuera, eh, son un buen ejemplo para ver cómo recuperarse y mantenerse eh, en el tiempo que a las mujeres les cuesta más que a los hombres, hemos visto históricamente. Ellos igual todavía llevan harto años y Ya, son sub harto. 30. O sea, siguen siendo jóvenes. O sea, Bueno, y se han especializado en las distancias cortas a medianas. y ahí, bueno, en Segama, la crítica principal es la transmisión. Fue de pago. Creo que en TNT Sport, no sé en Chile si se podía ver a través de TNT. Y te dejo a ti el comentario de los matchups. Pucha, en machos, lo más relevante es el rendimiento de Killian. Pero nosotros venimos hablando de Killian, que se ve viejo, y verse viejo a lo mejor se está sintiendo él como viejo. Ya, pero estaba Veo, bien hace poco. sí, Sí. pues veo muy difícil que le pueda ir bien en Western. Muy difícil. Creo que es más favorable que le pueda ir bien en UTMB, Bueno, es más que es montañoso más y, montañoso y y esa es su expertise.
exacto. histórico. No lo veo corriendo rápido 100 millas. Si va en Wamsley tratando de acercarse en Wamsley, no lo veo. Ah, pero Jim también está ahí Está lesionado, sí. a medias, o Pero sea, no dice es que está bien, solo pero Jim, pues hay como 10 que corren rápido, sí. entonces es súper difícil. No veo a Killian con que en un mes más mejore, un mes y medio mejore tanto para poder hacer la pelea. Killian no, está viviendo la transición, yo diría como a ser un adulto viejo, el adulto adulto, no adulto joven. Y eso es parte de lo que nos pasa a todos en algún momento de la vida, así que al final la edad pesa. O sea, por más que y Killian se le notan las marcas de guerra a esta altura de de su carrera. eh, y el resto me sorprende que no hay grandes sorpresas. O sea, sigue ganando los swing. Remy Bonnet como que no pasa como a ser un atleta consolidado en distancias más largas, es bueno en corta. eh, no Como que se veo, repite no veo de siempre. grandes figuras nuevas en el trail running europeo. Como que en Bueno, y Estados Unidos sí. también como que empezó a decaer el tema de los africanos que decíamos Exacto. que No se cortó ya algo le se, pasó con se la plata y venía, no se vinieron más. no se vino. No se vinieron. Yo diría que es eso a través de ese gama. Yo creo que más interesante que los videos de la organización son más interesantes los videos de Sara Alonso comentando las peripecias de su carrera que los videos de las Golden Trail. Yo creo que las Golden Trail vienen más o menos a la baja, han intentado tratar de darle vuelta. Sí, acá estamos viendo el que incluía ese gama. Era bueno, pero Sí, falta historia, como que... el periodista que antes hacía esto, el de Cabeza Ah, verdad, Blanca, era bueno y no sé por qué Valentino. cambiaron el tenor de la historia. Como Y yo los creo que enfoques. después de que le vino la crisis a una de las corredoras, como que sintieron que era mucha presión que le estaban A poniendo. la Lockley, A la Locklin y a la otra, la otra rubia flaca que se a cortó el pelo, Madalina. Madalina Floria. Esta es la Sí. vecina que ha pasado, güey, es como un gato enjaulado, pasa para allá y para acá como 10 veces. No sé qué tanto va sale. Sí, Madalina, que va a volver la otra semana y Golden. En, creo que en Italia puede ser. O en Suiza. Tan cerca. Sí, pero ellas se quejaron de que había cierta manipulación en cómo los videos de las Golden las presentaban y las ponían a una contra otra, que yo encuentro que es legítimo si finalmente si ellas se sienten mal con cómo la están mostrando, no corresponde. O sea, que no sea una presión extra, porque finalmente están medias obligadas a participar en esos videos, no es algo que puedan decir, Claro, no, me es bajo. parte de las reglas del juego, efectivamente. Sí, diría que eso es lo que tenemos que decir en torno a Segama. Sigue siendo una gran carrera, pero y con mucho interés. Nos falta algo más. Sí, como que se ha estancado, diría yo. Oye, y pasemos a las cosas chilenas, pues. Qué mejor que Chile, Chilito. Yo tenía varias cosas en Chile y yo te quería comentar por la entrevista que le hiciste a Moisés Jiménez, ¿Ya? partir por ahí. ¿Cuánto duró? Una hora. Estuvo buena. Moisés Jiménez está viendo en Boulder. Colorado, en Estados Unidos. Comentó de muchas cosas, desde su experiencia como padre reciente y su colaboración en Bear Run, la plataforma digital de entrenamiento, y que y comentó sobre todo cosas en relación a cómo destacar el ámbito internacional siendo chileno, o bueno, su caso viviendo en Chile. Porque ya le explicó que no es chileno sino venezolano y que no ha logrado obtener la nacionalidad. Sí, Eh, yo creo que, Coméntanos respecto a qué te dejó esas sensaciones de la entrevista, un post-entrevista. eh, bueno, uno siempre concluye que ser trail runner en Chile o en cualquier parte es difícil y eso se refleja en sus palabras, pero yo creo que pensando en estrategias que son útiles para los corredores, no como uno, sino que los realmente buenos y que quieran eh, Destacar. ser lo más profesionales posible y tener aporte en función de su rendimiento. Eh, Me gustó la idea de que hay que, de cierta forma, apostar por uno yendo a estas carreras internacionales que dan más visibilidad.
que yo sé que es un esfuerzo económico gigante, Perfecto. sobre todo con los sueldos chilenos, Voy a dejar el vasito por acá. pero Pues, yo creo que voy a de buscar una cierta mantita. forma es lo único que de alguna manera puede hacer resaltar por sobre los otros corredores y también de alguna manera validarse en un mundo donde sabemos que hay ciertas carreras que tienen más peso que otras. Bueno, en Chile, lamentablemente yo he visto, sobre todo fijándome en el caso de las mujeres, pero yo creo que en el de los hombres igual, pero como que uno le hace más el seguimiento al propio género Ya. y que a veces, ¿Quieres? a pesar de triunfar en las carreras más importantes a nivel local, no hay mucho que surja de eso en términos económicos a nivel chileno. Incluso las que son, digamos, de más calibre ahora como Torrencial. Entonces puede que las mujeres vayan, sean la primera en alguna distancia, pero que eso termine no significando demasiado en términos de tener más auspicio o más reconocimiento. ¿Tú decís Entonces para poder ir a carrera afuera? me pasa que me hace mucho sentido lo que dice Moisés respecto a que tal vez salir top 10, top 20, bueno, como hablábamos del caso de Nicolás De Benavides Nicolás Benavides. en UTMB, En en la UTMB y en el Mundial. entonces, que eso finalmente pueda reportar algo más que ser primera, segunda o tercera en una carrera acá. Que él decía eso, prefería salir décimo en una carrera de Estados Unidos que llegar acá y ganar la carrera o segundo lugar. Entonces, eso también es una apuesta, porque puede salir bien o mal y finalmente significa quedar con una deuda si vaya a una carrera en Europa. Bueno, es que así es la vida también, pues uno está mucho de la crítica ahora que las carreras universitarias no están rentabilizando lo que cuestan, No, que uno se gasta en una carrera universitaria. ¿Cuánto estará una carrera por año? ¿Cinco palos? Yo creo que estoy quedándome por, están como en siete, ocho, depende, yo por creo, de año. la carrera, Por pero año, sí, ¿no? yo Yo creo que creo que como un año, ya 5, pongámosle seis por año, cinco, por cinco, 30 millones. Y están diciendo los muchachos que no rentabiliza y están subempleados o los dedicándose a trabajar en otras cosas. Y esto es una realidad bien transversal en los jóvenes, por más que tío Latitud, tío República diga que esto no es así, es así. O sea, es cosa de mirar a la juventud. Y en el caso del trail running, quizás hay que hacer esa apuesta en algún momento, pues, si sí, pensar que sí, jugártela. sí, tiene que ser el momento en que uno esté bien entrenado y que crea que puede rendir fruto afuera y siendo estratégico también en la selección de una carrera que vaya con las propias ventajas competitivas. Y lo otro que O me sea, llamó la atención, un top 10 de mujer chilena en Segama no sería una buena manera de venderse, po. O un top 10 no, un top 10 en cualquiera de las distancias de UTMB es una utopía. Pensaba en un top 30 en UTMB, o top 50 para mujeres, no, top 30 en mujeres. y lo otro que dijo Moisés, que, eh, que él antes, cuando era más pobre, iba a las carreras y se quedaba en una carpa. Y Ah, claro, sí, por sí, sí. supuesto Eso en las que carreras internacionales, sí, que eso sí, dijo que iba y claro, dormía prácticamente en el como en suelo Lavaredo, para que ahorrar lo mayor nosotros posible. vimos el camping de Cortina, que no entramos ilegalmente después del horario para no pagar. Es que no había espacio también, se llena. Entonces, Claro. aunque quisiéramos pagar, no pudimos pagar y entramos y no. Bueno, y tratamos de ver a cuánto estaban los hoteles y partían como por los 500, 400 sí, 500 lucas por dólares. noche, que tampoco habían, entonces era. Y claro, Entonces, por ahí encuentro que tal vez ahora con esta idea de que tal vez el mismo Instagram, no sé, pienso en los videos de Sebastián Campos, de JC, que muestran el hotel al que los invitan, que es como todo el pack. Y tal vez los o lo que hace atletas Sara Alonso, están que ahora también esperando a tener todo el pack para ir a las carreras internacionales. falta más esfuerzo, No esfuerzo entrenando, si eso sé que lo no, están haciendo, falta esfuerzo pero en el viaje. que sea sufrido nomás el viaje Sí. mientras no se pueda costear de otra forma. O sea, y al revés, llegan con la excusa contraria, es como, pucha, tuve que dormir en pieza compartida, baño compartido y no pude comer mi comida súper especial y tuve que comer arroz blanco y eso me hizo perder la carrera. Ese es el tipo de excusa que son dados, pues, sobre todo cuando ahora te me ve, que oye, dormí en una pieza chica y no Estaba pude ir al, dormido.
y en el supermercado no encontré lo que vendían en Chile. ¿Y qué era lo que comprar en Chile? Una lechuga y un limón. Bueno, para mi humilde tiempo en UTV yo me tomé una cerveza en el almuerzo antes de partir. Entonces, claro, falta mayor esfuerzo, po. O sea, yo sé que Cass lo dice como, bueno, esforcémonos más, levántese más temprano, pero si el esfuerzo tiene que ir, como tú decís, no solo a nivel de entrenamiento, a nivel de Pero todos los demás sí, yo creo factores. que las redes sociales han jugado en contra porque ahora todo muy estético y que tiene que estar todo perfecto. Entonces, de alguna forma, eso va en contra de poder participar en carreras. Yo, claro, tengo todos los privilegios, pero al momento de elegir ir a carreras también significaba ir con la carpa en vez de quedarme en hoteles. Pues Es sí, que claro, hay que porque elegir qué costear. sí, pues ya no podéis ser tan Barça bolsear tanto. O Exacto. sea, si vaya, o sea, no te van a aguantar pagar, te van a revisar el estado de cuenta y este hotel de 500 lucas. Y entran a decir, oye, Sí. este no, la carpita y paga 30 lucas por el camping, pero no soy Barça. Y Entonces, tampoco, no, entonces, no somos nada el mago Nicolás, pues, para tener ahí, 4D para no poder venderlo. Oye, que me han hablado mal del mago Nicolás. ¿Eh? Yo, desde el mundo de donde él participa, que es el mundo de las inversiones, de los bitcoins, lo tienen como un chanta. ¿Eh? yo Así que, solo me referiré a sus rendimientos no, y te digo deportivos. eso, yo no participo en ese mundo, así que en realidad no tengo idea. Me imagino que algo deben saber los muchachos. Es un mundo muy incel de matchups. A mí no me gusta invertir para nada en ninguno de esos instrumentos, la verdad. Prefiero ganarme la plata honradamente y sin inflarla. O sea, por más que vivir tranquilo, básicamente. Más, de forma conservadora, por decirlo así. Pero en fin, que... ¿Qué nos queda? Ah, No, pero bueno, íbamos a los entonces, pero en chilenos. general, No sé qué me yo le queda. agradezco a Moisés la apertura, porque muchas veces personas como él son muy políticamente correctos para su respuesta y no dicen nada. Y yo creo que la entrevista de Moisés dejó bastante. Pensé que iba a hacer una entrevista de otro corte y no, te dejó bastante, fue bien abierto y también habló respecto a la difícil, ellos fueron auspiciador o partnership en algún momento de UTMB Ujú. y se terminó el acuerdo y ahora no pueden mencionarlo, nada, no hacer Sí. ninguna Tienen que acusación. hablar en clave respecto a UTV. Entonces, fuerte eso, pues, fuerte que no puedan abrir esa aplicación bien, también no, con todas las dificultades que han tenido y que esto no es solo para arriba, ha sido un sub y baja y que por ahora, claro, les va bien, pero no se pueden descuidar. O sea, la línea entre que les vaya bien y que les vaya mal es Ujú. delgada todavía. Y hay que seguir invirtiendo en innovar para mantener atractiva la plataforma, que Y lo eso también es otro, muy cierto. UTMB, sale North Face, perdón, que es auspiciador. Él no pertenece a North Face Estados Unidos, sino a North Face Chile. em, y todavía no tiene un auspicio suficiente que le permita vivir del auspicio. Que es relevante. O sea, si él no lo puede, yo creo que ninguno de los chilenos está en ese piso y todos están recibiendo quizá un sueldo normal, más indumentaria, aunque es más probable que sea solo esto último. Sobre todo los Merrell, que son 1000, y yo no creo que tengan sueldo, realmente no creo. O sea, ahí bueno, No si es sé, ahora que se fue tío Merrell, yo creo que se eso están formulando, descontinuó sí, todo lo que tiene que ver con auspicio. y Homer lo fueron a buscar a la sucursal y pusieron el típico letrero, todo lo desmontaron riendo. Así está, el tío Merrell. Igual nunca me gustaron las zapatillas Merrell. Sigo prefiriendo la esportiva o Salomon Internacional, no Salomon Chile. Oye, Andrea, y vamos con chilenos. Estamos hablando de chilenos, vamos a los otros chilenos, po. Y yo te quería hablar de Maratón de Santiago y la carrera del Parque Mel. El Maratón de Santiago este año creo que hubo enorme convocatoria, enorme, gigantesca. No sé, Andrea, aquí. Y la cantidad de social run, Entiendo de influencer. que solo en distancia maratón subieron hartos miles de personas. Hubo un aumento en general en el número total y alguien, una mujer, pero te había enviado el link, pero ya no lo vimos para grabar. No es la Y Cata Edwards. no era una kinesióloga, parece, pero que hizo un análisis muy detallado del aumento dividido por sexo en el maratón y de los tiempos, de cómo
iban variando históricamente los tiempos que se demoraban los corredores en terminar. Y se puede ver que levemente mejoran, que la participación femenina aumenta, sobre todo en 21 creo, eh, pero no así en 42K. Si bien aumenta, no es tan significativo que yo creo que es algo que se replica en el trail y en los ultras, donde vemos que en las distancias mayores las mujeres no participan en igual porcentaje y que se demoran más en subir a la siguiente distancia que los hombres. No tienen ese delirio ilusorio de que lo van a hacer bien de una sin entrenar en la distancia mayor. Salvo yo. Salvo tú. Y yo te decía respecto al maratón, tendencia, hace 2 años que no lo corrimos el 2024, o no, el 2025, sí. Sí, sí, por eso yo estoy tan picada, porque había entrenado menos todavía y me fue mejor el año pasado. Sí, yo morí, me vacuné esa semana y me dio, y si bien no me sentí, me vacuné de influenza y me terminó afectando, sobre todo, bueno, no llegaba bien, llegaba en un mal momento, eh, pero Era como la entrevista de prensa de los de los futbolistas. futbolistas. Se hizo lo que se pudo, el No, no, balón. se dio hasta donde se pudo, que duró para 1 hora la máquina y de ahí morí. Terminé mal, con frío extremo y Bueno, y tiritando. te encontré por ahí por el kilómetro 15 y te obligué a acompañar. Sí, fue lindo terminar, sabes que se siente bien terminar igual. Yo ya me la medalla para la casa, aunque no haya sido el tiempo que quería, ni... Medio acalambrado al final. Bueno, Sí, ambos. ambos, pues mal, mal, mal. Pero me fue mejor en Parquemet, pues, al final. Bueno, en maratón yo quería decir cantidad de influencers, cantidad de videos que hay en Sí. YouTube, cantidad de social run, cantidad de activaciones, ya. Yo creo que está bien, es un poco mucho, pero está bien. Nuevamente cantidad de placa de carbono a nivel de... Y lo que se repite, lo del proceso, hermano, el proceso es para el que pueda hacerlo. Si yo diría la mayoría de los chilenos que Bueno, estamos yo le traté de meter el máximo de proceso, pero no el funcionó. proceso funciona en condiciones ideales. El proceso que puede hacer uno es un proceso imperfecto, con alto y bajo y más bajos que alto y sobre todo cuando cambian el horario. Sí, una tontera el cambio de horario. En Es abril, cruel. el que puede entrenar a las 10 de la mañana, ese es un privilegiado. Es el que se puede tomar el café tranquilo a las 9 y salir a trotar a las 10 y volver a las 12 a bañarse y después almorzar y después siesta, ese es el verdadero privilegiado. La libertad financiera que le dicen. Claro, sí, y por eso a esas personas que les vaya bien es una consecuencia natural. Yo estaba recordando mi prime, mi prime cuando era estudiante. Que a propósito que el otro día mi mamá estaba recordando anécdotas de cómo leía en la época en que leía mucho. Ujú. Y claro, yo no hacía nada más que levantarme, tomarse uno tranquilo, e irme a estudiar tranquilo en un lugar como este, así, donde uno puede leer y nadie te interrumpe. Y pueden hacer anotaciones y está ahí en pleno proceso reflexivo. Y obviamente dedicándole eso todo el día, pucha, obviamente en un año la mejora es exponencial, po. Entonces, obvio que te va a ir mucho mejor si tú le dedicáis, po, ¿no? Obviamente hay una cuestión mía propia de ser consistente y de tener la automotivación, po. Que eso, entonces, si eso lo pasé del deporte es lo mismo, o sea, si tú te ponías a entrenar, si tenés todo el día para practicar deporte y además tenés motivación, obviamente te va a ir bien, po. Sí, pues yo di mi tesis de doctorado en 2017, otros tiempos, en mayo, 9 años, bastante. y Tajo era en septiembre. De mayo a septiembre entrené. Por eso te fue bien, pues no, pues además entrenaste, además dormiste bien, Mi madre me cocinaba, te estaba viviendo cocinaba, con o sea, ella, creo, en ese tiempo. mira, pues, ¿cachai? Tuve que comer pan con chancho al almuerzo. Ese era el almuerzo. Le mando un WhatsApp a Andrea y le digo, y yo le Que no hay mando, tiempo para almorzar. y, Y es y- lo habitual en la academia, nadie alcanza a almorzar. yo le pregunto a la Andrea que está almorzando. Yo me pedí un Uber Eats y me pido un pad thai o la típica comida china con mongoliana y arroz. Y le pregunto a la Andrea, ¿qué almorzaste? Un pan con chancho, un pan con queso. Ay, ay, ay. Y después te piden rendir cuentas como, hermanos, ni siquiera alcanza a Entonces, almorzar. obvio que con ese almuerzo haitiano, es obvio. Entonces, bueno, el punto que quería volver es que al maratón,
ese tema, la palabra manoseada del proceso y del O esfuerzo. sea, los influencers hicieron su proceso. Sí, porque ellos se dedican a ser influencers, pues no tienen ninguna ocupación extra, o si la tienen es marginal en cuanto a tiempo. Pero los que tenemos trabajo normal, estamos cagados, tenemos que hacer lo que se puede y yo felicito a esas personas. Felicito a todos los que nos va más o menos, puta, pero le enfrentamos con optimismo y si el proceso está, está, y si no está, pucha, bien también. Se da cara. Se dan cara todas esas cosas, vaina. Después, claro, sí, me fue mal. Y claro, te va a ir mal porque no entrenaste bien, po, pero también terminaste, pues esa es la parte buena. Terminaste, no te lesionaste, pues la pasaste bien. Yo en el maratón la pasé bien a pesar de que terminé mal. eh, Después salí fortalecido de cualquier manera, llegar a la casa feliz de la vida, ¿verdad? En fin, eso quería comentar respecto al maratón y aparte que me también Ah, bueno, solo una cosa, que está súper bien que aumente, o sea, que se convierta en un evento más fuerte, masivo, saquen los 10K. pero hay que mejorar ciertas cosas. O sea, tú no estabas ahí tan chato con la expo, pero así no se puede, o sea, no se puede circular, es una experiencia desagradable y en comparación con todos los maratones internacionales, incluyendo Buenos Aires y Lima, que no son ejemplos tan distantes, la experiencia de ir a buscar el kit es mucho más agradable. Entonces, o el espacio no da, o tienen que hacerlo segmentado por oleadas y uno verá cómo lo hace para llegar. Bueno, todos reclaman que no pueden ir a buscar el kit, pero Todo para el sábado. tiene que ser de otra forma para que se sienta más de país desarrollado la experiencia A mí me de gustó. ir a buscar el kit. A mí me Estaban gustó. todas las tiendas, pero no pude Sí, comprar nada y sí. Carla de Franchi quiero comprar una polera, pero ay, muy Así, ocupada ese día. sí está ocupada, ha tenido muchos clientes. Eh, Está bien, hay que vender. pero sí, no, yo encuentro que tiene que ser mejor eso. Y lo otro, la partida también, o sea, nosotros Tenemos que pelear. alcanzamos el baño milagrosamente, pero yo creo que es necesario tener más o tener más oleadas de partida, que se extiendan más en el tiempo. Bueno, eso es complicado porque hace más calor más tarde en Santiago. em, pero, tuvimos que nuevamente ir así, igual que en la expo, peleando para lograr meternos Oye, ir adelante. a la expo es cansador. Eso sí te lo conté. Uno, puta, digo, casi odio más el día de ir a la expo porque llego más cansado que el día del No maratón. puede ser que haya que entrar pegando combos para meterse en la línea de partida. No, creo que puede ser mejor. Está buena esta Porter Berg. Antes que Estoy estábamos, cagada de frío ahora. estábamos hiper cagados Ahora, frío. si estamos afuera porque la Sofi está durmiendo en el living y a Emilio se le ocurrió esta idea, pero creo Pero que el ya, sol se fue. ya estamos para ¿Cuánto es? entrar. Como 10 grados, 9, 8 grados. Vamos cerrando. No, yo tenía el Parque Met, Para que esta carrera gran rápida, carrera, gran valor. barata. Es como las que hacía Tío Latitud Es del tío del, orientación, del Tío el Orientación, primo del otro tío, de Nelson Yáñez, el otro Yañez. el otro Yáñez. Y bueno, como decía, de mujeres llegó como estrella Florencia Vázquez y hizo el récord de la carrera. Se llevó 500 luquitas para la casa, está súper bien. Hizo 2 horas y media. Para mí era una buena instancia para pedirme cuánta diferencia me iba a sacar, Ujú. porque estamos en otras épocas de la vida. O sea, yo soy como el doble de la Florencia y, O más. o más. Y eso que no estoy en mi versión más fat, estoy en mi versión bajando de peso. Y hizo 2 horas y media, bien por ella, bien, 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 bien. Pero me sorprende, y ahí yo te hago una crítica, ¿por qué no estaban las otras mujeres buenas? Alguien que pudiera hacer 2:40, 2:45, 2:50, 2:55. La segunda mujer hizo 3:05. Entonces hay un gap demasiado grande de tiempo. ¿Y dónde están las otras mujeres rápidas? Estoy pensando en Leo Calvo, en lo que era en su momento Vale Correa, en ¿qué otra? Constanza Leal también, Constanza Leal. Es una distancia corta para las que son, no sé si de media de distancia. media Pero yo distancia. creo que igual Constanza Leal podría Entonces me estar por sorprendió porque debajo. además era una carrera que da plata, justamente lo que estábamos diciendo que no hay en el trail chileno, afuera parece que hay. Y eso, y en hombres, al revés, llegaron todos los buenos, era una carnicería la carrera.
Yo lo único que recuerdo es que me pasaron casi como una estampida por encima, eh, realmente rápido los muchachos, y me sorprendió la cantidad de tiempos buenos. eh, bueno, Ariel Enrique, Pato Cavieres, me sorprendió el King, o sea, 2 horas el King, y me sorprendió aún más saber que no era el récord. Y dije, bueno, 2 horas, estos volaron. Y después veo y me di cuenta que es 1 hora 58 de Adriano Córdoba. No, Una locura. locura. O sea, estos muchachos corren absolutamente todo, para arriba y para abajo, y no se fatigan. Yo creo que están en buen nivel. Yo de 2 horas un nivel para ir a competir afuera. O sea, 2 horas en esta carrera, si son capaces de hacer 2 horas, pueden ir afuera y dar una buena carrera en la carrera que sea de la distancia. Bueno, y Y pensando en nuestra mirada autocrítica de cómo corremos, algo interesante de que esto te permita compararte contigo mismo en años anteriores porque se mantiene la ruta. Hicimos casi exactamente los mismos tiempos sí, en cada segmento. yo hice los mismos tiempos y mejor, o sea, hice peores tiempos en la primera parte, que era la subida al carbón y la bajada al carbón, y mejoré los tiempos en la segunda parte, que fue la El subida a la parque Virgen, que fue, claro, era la estrategia consciente que consciente. tenía en torno a mis capacidades. Y estuve a punto, yo creo que hice el mismo tiempo, 3 horas 1, y quedé conforme con eso. Quedé conforme con que es peor físicamente, con una buena estrategia uno puede emparejar. Sí, finalmente hay harto de genética. Por supuesto que si uno le pone énfasis al entrenamiento puede haber una mejora, pero es fácil ver en este tipo de comparaciones que uno más o menos dándolo todo, o sea, yo creo que hiciste el máximo esfuerzo. Hice el máximo esfuerzo, atendía a las Sí, condiciones de ese día. sí, Ahí entonces viene los de nuevo la tiempos señora, son no, es parecidos. otro auto. Y lo mismo en el maratón, yo, claro, Siempre así este 3:30. año me fue mal, pero históricamente más o menos uno puede predecir con exactitud cómo le va a ir, Y por supuesto, siempre, sin que haya una lesión de por medio o algo más grave. tú siempre haces 3 horas. O sea, 3 horas y media, perdón. Es Sí. increíble. 3 horas 35. Bueno, y predije que iba a estar entre 3:42 y 3:44 y así fue Increíble. exactamente. Increíble, sí. Es lo que tú dices, pues. Yo también quería decir que hice una diferencia, una variación de zapatilla. No, la vez anterior corrí con la ASICS, Adidas. placa de carbono, que no me gustó Ah, nada. pero no habías corrido con las Adidas. No, 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 con esa, con la ASICS. Y no la he usado nunca más porque esa fue la carrera que la usé y no me gustaron. Sentí demasiado inestable en las bajadas y te hace mierda el tobillo, Ah, pero en Parque Met. en Parque Met. Y esta ya usé las que estoy usando el último tiempo, que son las Scarpa Ultra, no sé, Ultra 2 creo, algún nombre más tiene. Más tractoras. Sí, que es muy parecida, y esto me lo va a entender, con la Dynafit Ultra 100. Yo diría que son casi iguales y se nota mucho la diferencia al bajar. Uno baja con absoluta confianza con una zapatilla como esa. Después que yo no esté bien es otra cosa, pero para los que no son pro, yo creo que usar una zapatilla más equilibrada, más robusta, es Sí, mucho uno mejor que... necesita ciertas ayuditas para bajar el carbón. Bueno, yo hice solo los 10K esta vez en vez de los 20. Y te costó igual. O sea, es que solo los 10K, el solo es porque es menos distancia, pero encuentro que es más cruel tratar de Hay correr rápido. 700 de nivel. Sí, Y es fue una dura. carnicería, eran hartos los monos que fueron. Sí, por suerte yo partí en un grupo de atrás, así que no me enteré de lo lenta que iba. Pero y lo bueno es que pasaste gente todo el rato. Claro, sentía que iba pasando gente, entonces Sí, no. me Así. sube la autoestima un poquito. Yo lo último que quería comentar en la otra entrevista, por la hora del trail, lo del Pato Bob, que, que era un atleta relativamente nuevo y cómo ha ido dejando progresivamente todos sus vicios, los matrimonios, las despedidas solteros, las 3 pichangas a la semana. eh, Ha tenido que negociar con su señora los horarios de entrenamiento. Cosas que están muy descritas en el libro Héroes por un día, a propósito. Sí, 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 no, el perfil de Pato Bob es un perfil que en tu libro está retratado perfectamente y es como el sujeto tipo ideal del libro. Eh, si lo único que le falta a Pato Bob es la parte tuya de las crisis, que viene cuando te empieza a ir mal o te lesionáis.
pero para todo va para No, arriba, no lo entonces mufes, no es lo todo positivo, entonces, pero claro, uno deja eso. En mi caso voy al revés. Yo tenía un tiempo de comida sana, de mejor entrenamiento, mejor dormir, y ahora voy haciéndolo todo peor, no porque quiera, porque la vida te arrastra. Eh, y por eso yo siempre digo, que aunque me saquen ahora para Torrencial, que aunque me saquen 2 horas, yo creo que dos van a sacar más, van a sacar 3 o 4. Esa es mi impresión. Si no le meto, debería ser menos de 14, por lo menos, yo creo. sí, yo quería hacer 12, pero lo veo muy difícil. O sea, realistamente, y estos muchachos, yo creo que el año pasado el Siberiano hizo 9:50 y algo. Yo creo que este año las bestias que van a andar en 9:45 Uf. y en 100, o sea, locura. Bueno, hay que ver la ruta nueva. Se supone que Torrencial va a sacar la super ruta para evitar la mala imagen del año pasado en torno a los tacos en el barro, que ojalá no se repita, va a depender de la lluvia A en todo pesar de caso. la mala imagen, creo que se agotaron las inscripciones. Se agotaron, pero yo creo que se agotaron con puros chilenos. Hay impresión que la carrera dejó de imagen internacional malaya. Y en cambio los chilenos es la vía más barata para obtener un ticket a UTMB, porque no nos tinca ir tanto a Quito, algunos van a Brasil, otros están yendo a la de Ushuaia, pero el clima es complejo, entonces la que queda más a la mano y mucho más barato, porque solo es un bus y un hotel, y en la inscripción que es cara, pero ya por lo menos, sabéis que te va a salir 500 lucas de todo el pack. Si tú vayas afuera te va a salir un millón, Sí, ¿cierto? por lo menos. Por lo menos, y si vais en la versión Moisés Jiménez pobre, te puede salir 600, 700, pero menos que eso no te va a salir y la experiencia no va a ser tan buena. Ni hablar de ir a Europa. Europa, el puro pasaje está a un milloncito dos. Sí, muy fuera de temporada, yo creo que se encuentra un millón, pero Sí, tan caro la guerra en Irán, pues. Ahí los amigos del Donald Trump, los amigos del CAS. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de política y CAS que recortando en todos los ministerios y en deporte ya no hay juego y plata para el trail a nivel público no va a haber ni cagando? O sea, si aquí lo que tienen que venir es el aporte privado. Si no hay aporte privado, el trail chileno está está muerto. CBPC. Sí, pero CMPC es muy lavado de imagen, entonces a mí me complica lo de CMPC. Yo preferiría que fuera algo más genuino. Pero mira, al menos esas empresas tienen que hacer el lavado de imagen con algo que más o menos tenga cierta similitud con su rubro. En ese sentido, si están destruyendo los bosques y nosotros corremos por los bosques, Estamos, como que estamos en la pega, misma sintonía. es como que pega, entonces corresponde darle plata al trail. O si van a arreglar senderos. Si ya destruyen un poco, pero que Exacto, arreglen otro entonces sendero, van hagan una rubro pista y de ellos ponen mountain una bike. harta plata, así que yo creo que se podría aprovechar y pedirle más plata todavía a los tíos CBPC. Sí, yo les pediría más plata. Les pediría, oye, háganme Que tienen refugio, pocos atletas a los que auspician, ¿no? Y que hagan refugio. Mejor refugio, me que refiero, no auspicien más turístico. carreras, Sí. premios, Está CNPC, está Agua Andina también. Eh, contaminan las aguas, que claro, hagan una carrera al lado de la faltarían agua. algunas de las empresas de salmones del sur, po. Esas también contaminan harto. Eh, en el norte, que auspicien algunas de las carreras del norte, Las mineras las mineras, bueno, ahí plata para hacer lo que quieran, o sea, podrían, a propósito de que está de mejorar. moda Cocodona y que se ha hecho, bueno, sigue quien hacía hartas carreras por allá, pero está la ruta para hacer 250 kilómetros. Bueno, ahí está el tema de los De los perros en todo perros, caso, ese es sí. el tema. Yo, ni aunque me pagaran, pasaría a Puerto Conado de nuevo corriendo en la noche. ¿No? Podría ser una costera, no sé, Huasco o La Serena. ¿Cómo estaría uno así? O sea, hay como Sí, 250 habría que kilómetros. ver qué ruta, pero podrían sacarse su Cocodona las mineras, O pues, La sí. Sereno Valle, ¿te Alguien imaginas? tiene que auspiciarle. La Sereno Valle, por el Valle del Elqui, llegar al Valle de Tulagüen. Sí, sí. Mira, el tema para mí son los perros y como la seguridad O en nocturna. la Sexta, po, Prefiero que me den osos, serpientes, sí, a perros. en la Sexta, eh, aprovechar los cerros del Pachamanca y pasarlo para el otro lado, para el lado Sí, pues ahí, de- bueno, los Pachamancas querían no, y dar la ruta. pasarlo para el lado de la mina de Chucky, po. O sea, no de ¿Cuál? Chucky, del teniente.
Oye, vamos, Sí. Bien, pues tú estamos cierra. cerrando el capítulo. Oiga, muchas gracias por el regreso a adultos. Nos estamos viendo en las carreras. Muchas gracias por los comentarios positivos del libro de Andrea y la buena onda permanente de la comunidad. Así que muchas gracias. Seguiremos grabando con su apoyo. Así que nos vemos.